¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. La construcción narrativa por parte de los Estados Unidos en contra de México es que el gobierno de Claudia Sheinbaum es un narcogobierno, que los cárteles dominan nuestro país y que México no hace lo suficiente para contrarrestar la epidemia de fentanilo que padecen los estadounidenses. Pero ¿quién ha hecho su trabajo y quién no? ¿Ha disminuido el fentanilo y por qué ha disminuido? Realmente hoy el fentanilo continúa siendo igual que hace un año y medio. El problema tan grave ha disminuido, no ha disminuido. ¿Cómo entendemos esta narrativa y sobre todo cómo entendemos los hechos? Hay un excelente trabajo que se los recomiendo mucho, se los he comentado desde hace 2 días más o menos, de mi querido Temoris Greco, en donde aborda precisamente el tema del fentanilo, su distribución, su consumo, los operativos, China, México, Estados Unidos, y vamos a platicar con él sobre este tema. Querido Temoris, como siempre, un placer que nos acompañes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jesús? Es un gusto. Muy bien. Espero que tú también y tus gatos también. Mira, Mira. es uno, pero cuenta como tres y son tres perros que cuentan como uno, imagínate. Bueno. Oye, queridísimo, pues comenzaría por ahí. Con base en este excelso trabajo que presentas en Milenio, ¿cómo vamos entendiendo todo este mercado de fentanilo y su uso político en esta discusión entre México y Estados Unidos? Pues que a Donald Trump le importa muy poco, en realidad. O sea, lo está usando como un pretexto. La crisis o lo peor de la crisis del fentanilo, y es lo que tenemos que empezar a tener claro en México, lo peor de la crisis del fentanilo ya pasó y está en una tendencia a la baja. Mira, y aquí también, no sé si estás escuchando los maullidos aquí también, tenemos, pero bueno, en el 2021-2022 llegó a su clímax con 80,000 y 81,000 muertos. En Estados Unidos estamos hablando. Y a partir de ahí empezó a caer. Cuando llegó Donald Trump a la presidencia, ya iba en picada. Ya en el año 2025, no por acciones que haya tomado Donald Trump, sino por una tendencia que había empezado antes de su llegada. Hubo 44,000 muertes en Estados Unidos por sobredosis de fentanilos. O sea, pasaron de 81,000 en 2022 a 44,000, es casi la mitad. La caída es muy fuerte, es muy pronunciada. Y también eso ocurrió con la incautación de fentanilo que ha estado llevando a cabo la Oficina de Protección de Fronteras de Estados Unidos, que ha bajado a menos de la mitad en el mismo periodo. Entonces, esto, tú dices, bueno, pues que Trump, qué eficaz. No, porque la tendencia se configuró antes de Trump. Y Trump ha hecho lo contrario. Hay una serie de programas para ayudar a la gente en Estados Unidos a dejar la adicción del fentanilo, que incluye, por ejemplo, el reemplazo con naxolona, que es una sustancia que tú puedes usar en lugar de fentanilo y te ayuda a paliar los efectos del golpe que hay si abandonas el fentanilo. Bueno, hay una serie de programas, este y otros a los que Trump les quitó el financiamiento, entonces se están cayendo. Pero no solamente eso, tú recuerdas que al mismo tiempo en que andaba bombardeando, sí, y sí, de gente que no conoce, que no sabe realmente qué es lo que llevan en esas lanchas, que está asesinando gente en los mares, liberó el año pasado a Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández fue durante 8 años, o sea, en dos periodos consecutivos, fue presidente de Honduras, apoyado por Estados Unidos, al mismo tiempo en que era un gran narcotraficante. Él facilitaba el ingreso a Estados Unidos de contrabando de drogas. Fue apresado, fue juzgado en Estados Unidos, condenado a 45 años de prisión por un juez gringo. Hubo un tribunal, un jurado que lo encontró culpable, compuesto por estadounidenses, fue juzgado en Estados Unidos y
Trump no es que diga, no es que el señor era inocente, simplemente lo indultó, le dio el perdón. O sea, él, ante la justicia de Estados Unidos, Juan Orlando Hernández sigue siendo responsable de operar una gran cantidad de maniobras de narcotráfico, de convertir, según el juez, de convertir a Honduras en un narcoestado. Pero Trump lo dejó ir. Entonces, ¿qué congruencia hay entre eso? Estuve preguntándome, bueno, ¿por qué están cayendo de pronto las muertes por sobredosis, por sobredosis de fentanilo y las incautaciones? El- Encontré un estudio que se acaba de publicar en la revista Science, que es una de las principales revistas científicas en Estados Unidos, y este estudio fue realizado por expertos de varias universidades de Estados Unidos y por uno de la ONU. Y ellos encontraron que la explicación plausible de esta caída no está en ninguna medida que haya tomado Donald Trump. La cosa fue así. En 2019, eh, China se comprometió a parar el tráfico de fentanilo, pero no paró el tráfico de los químicos de precursores de fentanilo. Y ya para entonces, el crimen organizado en México estaba trayendo esos precursores de químicos de China para armar el fentanilo aquí en México. Entonces fue Biden el que en 2023 se reunió con el presidente Jinping en China y sí se comprometió a parar el tráfico de esos precursores. Entonces ya empezó a ser mucho más difícil conseguirlos. Lo que les están vendiendo en Estados Unidos a las personas que consumen el fentanilo son píldoras mucho menos, con mucho menor contenido de fentanilo. Hicieron un análisis de las píldoras que se venden en las calles en Estados Unidos y encontraron que en los últimos años, en coincidencia con estas medidas para detener el comercio de los precursores químicos, cayó la pureza de las píldoras de 46% a 15%. O sea, ahora te venden una píldora del mismo tamaño, con la misma color y apariencia, pero tiene la tercera parte del fentanilo que suele tener. Pues eso significa que es mucho menos probable que tú tengas una sobredosis por ese consumo. El origen del consumo todo está en Estados Unidos. Ahí la demanda creó la oferta, porque fueron estos laboratorios estadounidenses que venden opioides los que hicieron campañas desde los años 80 y 90 muy intensas para que las personas tomaran opioides para contener sus dolencias, para que los médicos prescribieran opioides a veces cuando no era necesario o en cantidades por encima de las que se necesitaban, y eso generó esta adicción. Y por lo tanto, todo esto, bueno, ahí debería estar el tema de la acción de Estados Unidos, en controlar las prescripciones de opioides y en esos programas de salud pública para que la gente abandone, para que la gente pueda quitarse la adicción que les generan las farmacéuticas. Pero en lugar de hacer eso, está utilizando, o sea, Trump como que no se da cuenta de que las muertes van en picada, de que ya van en picada cuando llegó al poder, y utiliza todo esto para acusarnos a nosotros de ser pues asesinos masivos de estadounidenses. Dice que el fentanilo es un arma de destrucción más masiva. Se inventó también que las organizaciones criminales eran terroristas, y con esto pues lo están empleando, como sabes, para presionarnos y para justificar, bueno, para amenazar con intervención en suelo mexicano, que gente por ejemplo, como Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, facilita, como vimos en esa cantinflesca entrevista que le dio a López Dóriga. Oye, ese punto también, ahorita, estos datos que tú nos das, mi querido Temoris, datos que recabas, checas, públicos, en fin,
y que ayudan a plantear esta realidad, pero que como bien dices, parecería que en otros lados pues no les interesa ni siquiera conocerlos o los pasan de largo, incluyendo también a medios de comunicación que replican sin ningún tipo de curaduría esta mantra, si lo decimos así, por parte de Donald Trump. Es que son como, o sea, por un lado, todas estas son cifras oficiales, no es como una especie de hallazgo. Y está detectado. Lo que pasa es que no confrontan a Trump, o sea, no le dicen, oiga, presidente, ¿cómo es que usted dice que hay esta epidemia invasiva cuando ya se redujo a la mitad el número de muertes? ¿Y por qué se está produciendo? O sea, ¿cómo es que se está logrando esto y por qué usted está cortando estos programas que son tan necesarios? ¿Y por qué libera a este narcotraficante condenado en Estados Unidos? Hay ya un debate en la prensa estadounidense sobre, para responder a esta misma pregunta, ¿por qué la caída tan drástica en las muertes por sobredosis? Fue en respuesta a este debate que unos científicos se pusieron a estudiar y publicaron este artículo que lo explica. Pero eso no es lo que te presentan en las pantallas de la tele. O sea, la mayor parte de la gente, lamentablemente, como tú sabes, no lee. Si los estadounidenses leyeran los medios, que no son medios secretos, no tienes que pagar miles de dólares para tener esos informes clandestinos, no, sí se discute en los medios de comunicación, pero se discute en medios de comunicación que no te ponen una notita, sino un texto largo, como por ejemplo, como el que presenté en Milenio, para tratar de darle, de explicar todo el fenómeno. Y mientras que la tele lo ignora y no se ve a profundidad. Entonces, y por supuesto que Donald Trump, pues es un señor que no leyó ni siquiera el libro que él escribió, porque como ya sabemos, utilizó a un escritor fantasma, y ese escritor fantasma lo que hizo fue platicar con él, y luego lo que platicaba lo traducía, y el famoso libro del arte del trato, ¿no? Del acuerdo, The Art of the Deal, que probablemente ni el propio Trump lo leyó. Entonces, ahora que tampoco le interesa eso, a él le interesa todo lo que le sirva para sus propias maniobras y sus juegos. Si las cifras de su propio gobierno no le funcionan, pues entonces hace como que no existen y te inventa, o sea, sabemos que es un hombre dado a inventar cualquier dato, cualquier historia, aunque lo desmientan. A él lo que le importa es crear su realidad trompiana y pues hay un sector del público en Estados Unidos que le cree y le va a creer, háganle como le hagan. Oye, estas decisiones que nos explicabas, que toma China, que toma México, pueden arrebatar esta narrativa como tal de los Estados Unidos, y crees que en esa lucha de narrativas o construcción narrativas puedan influir más en un momento dado, como dando a entender, pues nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, hacemos lo que nos toca, pero de aquel lado pues no lo están haciendo, ¿no? Incluso están quitándole dinero a los programas que tendrían que estar complementarios, que tendrían que estar sólidos para poder tener resultados tangibles. Pues idealmente algún asesor del gobierno mexicano leería el texto que publica en Milenio y se lo presentaría a la presidenta y la presidenta diría, ay, pero ¿cómo? Entonces, ¿por qué nos están armando todo este cuento? En realidad no creo que desconozcan esta información, pero o no le dan la valoración adecuada, o sea, cayeron de 81,000 a 44,000 las muertes. La tendencia está en picada, es una picada impresionante, o sea, va así en milenio.com, pueden encontrar el texto y verán la gráfica y cómo ven, o sea, va subiendo así, y de pronto, ¡boom!, se va para abajo por esta dificultad en la llegada de precursores y también porque el gobierno mexicano ha hecho incautaciones y ha detenido gente. Entonces, eso debería servir para desarmar la argumentación de Donald Trump.
Es que el que no lo hagan, que no lo utilicen, pues no sé por qué es, pero la crisis del fentanilo no es que haya desaparecido, pero sí hay una marcada tendencia a la baja y ya es la mitad de lo que había durante el gobierno de Joe Biden. La instrumentalización de la droga, querido, con otros fines, con fines comerciales como tales, extractivistas. Comerciales, políticos, políticos de muchos, o sea, de Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos, que es un gobierno autoritario, protofascista, hay un enorme desprecio por México y por América Latina, hay un racismo alucinante. Y ellos quieren que hagamos lo que nos dicen. En el plan de seguridad nacional que planteó Trump al llegar, está claro que ellos quieren que en México se les dé prioridad absoluta a las empresas de Estados Unidos, que las empresas mexicanas o de otro país no sean, por ejemplo, proveedoras del gobierno si hay una empresa de Estados Unidos que puede dar ese producto o ese servicio. Ellos ven el patio trasero de América Latina, lo ven así, lo ven como que tenemos que hacer lo que ellos nos digan, y eso es poner sus intereses por delante, por encima de los nuestros. Entonces, este es un instrumento. Y también que Donald Trump pues está en graves problemas. La guerra de Irán es un desastre, ya no sabe cómo salir de ahí, le fue terrible, cómo comprometió la imagen de Estados Unidos, ya nadie se toma en serio Estados Unidos, ni el poderío militar, porque que lo tienen, pero de que saben usar, no lo saben usar. El presidente Xi humilló a Trump en su visita de hace unos días. No fue por él al aeropuerto, es como si llegara el subsecretario de Comercio de Estados Unidos, no el presidente de Estados Unidos. Eh, Trump dijo que iba a regresar a Estados Unidos con varios acuerdos muy importantes. Xi lo mandó a su casa sin nada, así en su avioncito, con lo que llegaste te vas, mano. Y de manera sorpresiva, 4 días después, recibe al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y con él sí llega a acuerdos. Está muy mal Trump. Las encuestas en un mes ha caído, ya estaba muy mal, estaba en menos 13 puntos de favorabilidad. Ahora está hace un mes, ahora está en menos 21 puntos. Su partido va a perder la Cámara de Representantes, están en una carrera desesperada por alterar los distritos electorales para contener la pérdida, pero como van las cosas, lo van a perder, y no solamente la Cámara de Representantes. Antes, por una serie de condiciones, se pensaba que el Senado no le iban a perder, ahora está en riesgo el Senado. En el estado de Texas, que ha considerado siempre muy, muy trumpiano y republicano, es posible que pierdan el Senado en Texas y en otros estados por el estilo. Entonces, le urgen victorias, le urge algo que presentar. Presionar a México con el Tratado de Libre Comercio, llevarse algunos políticos mexicanos en cadenas para exhibirlos como si fueran monos allá, o lo que es todavía más grave, destruir la isla de Cuba, pues son premios que ellos quisieran tener con el objeto de tratar pues de mejorar o de contener su caída en las encuestas. Pero por un lado es difícil que la contengan, y por otro lado, pues eso va a terminar teniendo consecuencias también para Estados Unidos por la interdependencia. Lo que hagan, por ejemplo, a nivel comercial con México, afecta a las empresas de Estados Unidos que están muy involucradas en México, que las cadenas de producción están totalmente mezcladas, y lo que necesitan es un acuerdo que siga favoreciendo que hagan negocios, no que se los complique. Es como lo del tema del AIFA, ¿no? Del aeropuerto. Ya las aerolíneas gringas ya se habían acomodado en el AIFA. Y de pronto, como instrumento de presión, no por interés de las aerolíneas gringas, Trump dice, no, no, queremos que haya cambios en el AIFA. Entonces ya el gobierno mexicano cede y las aerolíneas dicen, bueno, bueno, gracias,
pero pues ya estamos cómodas aquí. También está el acuerdo que tenían Delta, la aerolínea Delta y Aeroméxico, que beneficiaba a las dos aerolíneas y que el gobierno de Trump, por sus pistolas, rompió, perjudicando a la aerolínea Delta. Entonces, es un desastre ese gobierno. El problema es que si eso nada más hundiera a Trump y a sus cuates, pues estaría increíble. El problema es que hunde a todos. Oye, que finalmente el tema de México, este tema también de la droga, veíamos en esta disputa Maru Campos decir, Ariadna Montiel también la financiaron los narcos, Andrea Chávez los narcos, comienza una acusación de todos contra todos, vinculando nuevamente al narcotráfico como el eje rector. ¿Realmente el narcotráfico es el eje rector de las disputas políticas o se le está utilizando como pretexto precisamente en el marco de estos discursos tan estridentes que de una forma u otra avalan la política de los Estados Unidos? Pues yo creo, mi querido Jesús, que en lugar del narcotráfico deberíamos hablar del crimen organizado, porque todas esas organizaciones llevan a cabo muchos tipos de operaciones. El narcotráfico es una de ellas. Pero además hay que ver que se difumina tanto en México como en Estados Unidos la frontera entre empresas o iniciativa privada, entre grupos políticos y el narcotráfico. Las organizaciones de narcotraficantes, perdón, ya ves, ya me contradije. El crimen organizado se compone de empresarios políticos y tu señor del sombrero, que es el que parece que es el que hace todo, pero no. Y eso allá y aquí. Estados Unidos se tiene una historia muy larga a nivel institucional, el gobierno de Estados Unidos, de involucramiento con el narco. Hay que recordar que la muerte de Kiki Camarena, aquel famoso agente de la DEA, de Manuel Buendía en México y de otro periodista en Veracruz, de Javier López Juárez, se debieron a que descubrieron una operación inmensa de la CIA con el gobierno de Miguel de la Madrid, en la que participaba el secretario de Gobernación Manuel Bartlett, ordenada por el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos, para llevar droga de Colombia a California vía México, con el objeto de entrenar y armar al grupo de paramilitares llamados los Contras, para que atacaran al gobierno sandinista, y en el cual también incluso llegaron a venderle armas al gobierno de Irán, aunque era su enemigo. Entonces siempre han tenido estas relaciones, siempre han vendido drogas, o sea, no nos acordamos de aquella operación de la DEA para llenar de armas México, supuestamente para detectarlas, y que lo que hicieron fue provocar los asesinatos de muchísimas personas en México. Entonces, están hacia allá. ¿Cómo es que el presidente Trump libera a un gran narcotraficante, ese sí narcotraficante, condenado a 45 años de prisión por sus propios jueces? O sea, hay una mezcla ahí de intereses contra la que es muy difícil luchar. Ahora, para el gobierno de Claudia Sheinbaum y para el proyecto de la 4T, pues es fundamental irse quitando esos nexos, ¿no? O sea, como con Rocha Moya, o en el caso de Adán Augusto y su nexo con la barredora. Si decimos que Felipe Calderón no podía no saber lo que estaba haciendo Genaro García Luna, a quien le entregó todo el poder, ¿cómo podemos decir que Adán Augusto no sabía que le había entregado la seguridad del Estado de Tabasco a un grupo de crimen organizado tan terrible como la Barredora? Adán Augusto es absolutamente responsable de eso, y la gente de su grupo político. ¿De dónde sacó el dinero Adán Augusto para financiar la campaña que hizo cuando trató de ser candidato presidencial de Morena, que perdió frente a Claudia Sheinbaum? Que fue la campaña que utilizó más recursos que venían de quién sabe de dónde. Pues ya vemos ese vínculo con la barredora. Imagínate que hubiera ganado Adán Augusto López y que Morena, la 4T, hubiera llevado al poder al socio de la barredora. Es gravísimo eso. Entonces no podemos permitir que este gran esfuerzo popular que está intentando cambiar el país
acabe colocando a corruptos y a miembros del crimen organizado, a socios y miembros del crimen, que son jefes en el poder en México. Ya lo hizo el PRI, ya lo hizo el PAN. No, no lo puede seguir haciendo Morena. Y digo seguir haciendo porque por algo está ahí Rocha Moya, Américo Villarreal y Gallardo, que entró con el verde en San Luis y otros, ¿no? Mi querido Temoris Greco, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, querido. Es un gustazo, te mando un abrazo, Jesús, y ahí seguimos echándole ganas.